Hola, nosotros somos Dos Dos en Serio y este es nuestro primer episodio de nuestro podcast. Primer episodio. Sí, Bienvenidos. bienvenidos a nuestro primer episodio. Bueno, el día de hoy vamos a comentar un poco cómo nos conocimos durante todo este tiempo, estos años, y cómo llegamos aquí a crear contenido y a estar en un podcast a día de hoy. Pues porque la verdad ha sido un camino bastante largo. Ha sido un hasta camino llegar bastante acá. largo. A ver, ¿cuánto tiempo nos ha tomado Tomar esta decisión. No, y no solo tomarla, sino ya hacerla, porque ya Claro. tenemos. O sea, todas las cositas que ustedes ven acá, créanme que ha habido bastante trabajo por Sí, detrás. la verdad, Nosotros, sí. en realidad, ya les vamos a ir contando un poco Ujú. cómo empezamos en esto de intentar crear contenido. Pero primero vamos a hablar de cómo nos conocimos, quiénes somos nosotros Sí, dos, primero que nada. Dirán, ¿quiénes son estos raros? Exacto. ¿Quiénes son? En mi caso, yo soy Siberia y él es... Jorge, yo soy Jorge. Sí, yo soy Siberia, él es Jorge. Me gusta menos. Sí. Y vamos a estar hablándoles un poco de cómo nos conocimos. Sí, bueno, esto se remonta a muchos años. Muchos años. A Siberia yo la conozco desde la escuela, desde el colegio, como le quieran llamar. Y bueno, nos hicimos amigos de una manera bastante particular, pero bueno, desde ya te vamos comentando un poquito, ¿no? Que, sí. O sea, de hecho, todo empezó, voy a irme más atrás todavía, más contexto todavía. Yo llegué al colegio de él, yo era nueva, llegué en secundaria más o menos. Y bueno, en ese tiempo, bueno, todavía lo soy. Era una persona bastante tímida, no tenía prácticamente amigos en mi anterior colegio y pues era algo completamente nuevo para mí llegar a este colegio. Entonces recuerdo que yo al principio como que paraba un poco sola y me costó un poco de tiempo sí adaptarme, pero pasó en una clase de historia que nos nos habían cambiado de sitio y él empezó a hacer chistes. Y fue curioso porque a él yo no le había escuchado hablar mucho, porque en nuestro salón éramos como 40 personas, creo. No, sí, éramos como 40 personas. Sí. Entonces no siempre había el tiempo de interactuar con todos y aparte no los conocía muy bien a todos. Y además, como, a ver, vamos a ser honestos, como que habían protagonistas. Sí, es verdad. Habían protagonistas. Ustedes saben como que en los salones y así siempre hay los grupitos, ¿no? Sí. Hay los grupitos de gente más tranquila, gente más popular. Yo pasé por cada uno de esos grupos, pero como que con él nunca había hablado, porque tal cual. Dicho sea de paso, nunca era parte de ningún grupo. grupo. Él era como que siempre estaba muy tranquilo, o estaba durmiendo, o estaba en alguna cosa de eso. Sí, entonces, no sabía mucho de él, pero recuerdo de que empezó a hacer chistes y yo me reí, porque realmente me dio risa. Y pues siguió haciendo chistes y tal, y como que me cayó bastante bien. Y luego pasó que... Tuvimos una actividad. Tuvimos una actividad en la que estábamos los dos. Ahora, contexto también para esto. Nosotros venimos de un colegio religioso, ¿ok? Sí. Entonces, digamos que esta actividad tenía que ver con la iglesia, con la iglesia cantar... y con música. Sí, con música, tal cual. Sí. Que de paso es una de las cosas que más nos gusta a nosotros, que Sí, es la música. Sí. Es lo que más realmente nos conecta. Es curioso porque de alguna manera la música nos unió. ¿Y a qué me refiero con esto? Que pues yo quise participar en esto que iba a haber, en esta presentación que iba a haber, y yo iba a tocar la guitarra. Y pues él estaba encargado de dirigir un poco al grupo. A ver, para esto un pequeño contexto, yo era prácticamente el encargado porque yo tenía mucho interés en música, como bien dices, pero también porque ya como que la gente se había acostumbrado a que yo me encargara de eso, ¿no? Y justo pasó esta situación pues en la que no recuerdo bien si te ofreciste o fue alguien que te dijo... Sí, creo que me pasaron la voz porque ya en ese momento sí tenía como que un grupito de amigos que también creo que eran amigos de él. Sí. Y como que iban a participar también porque les gustaba la música y me dijeron, ay, ¿por qué no tocas la guitarra? Y yo dije, bueno, ya, me animé, de hecho. Y pues ahí fue donde lo conocí a él porque ya tuvimos que interactuar para coordinar cosas del grupo. Y... O sea, empezamos a conversar y me di cuenta que era una persona muy genial y nos hicimos amigos. Y desde ese momento, en realidad, hasta el día de hoy, nuestra amistad, ¿cuántos años llevamos de amistad? Como más de una década. Más de una década, realmente. Sí. Y pues, nada, o sea, sí, nuestra amistad fue evolucionando. Hay muchas cosas que nos han pasado, en realidad. Dios. Como cualquier amistad de tantos años, hemos pasado por muchas cosas, altos y bajos. Y de todo, ¿ah? No todo positivo, no todo negativo. Ya hablaremos de eso quizá en algún otro episodio con un poquito más de puntualidad, pero hemos pasado por muchas cosas. Ahora, también hemos hecho muchas cosas juntos, muchos proyectos juntos. Porque como ya dije, nos gusta mucho el tema de la música. Incluso en un momento cuando yo quise participar en cierto evento, él también me acompañó, hemos cantado juntos. Me jaló prácticamente y yo... A ver, yo para esto, como bien lo dices, soy una persona recontra tímida. Sí. Y me dijo, oye, pero ¿qué tal? Porque siempre paramos, no sé, cantando en el parque. Exacto. ¿No? Cantando en el parque, divirtiéndonos. O en mi casa, ¿no? Igual quedábamos. Y era así, pues, y decíamos, oye, pero
¿no? Y si lo intentamos... Claro, y si lo intentamos... Porque la mayoría del tiempo que pasábamos, no sé, juntos era cantando, hablando de música o algunas cosas de esas locas. O de la vida. vida. Sí, tal cual. O era conversiones profundas o ponernos a cantar. Tal cual, sí. Entonces como que eso nos ayudó a hacer varios proyectos a pesar de que de por sí nosotros no somos personas tan extrovertidas. O sea, en ese momento nos pueden ver como que riéndonos y hablando aquí enfrente de la cámara, pero de por sí somos como que personas bastante tranquilas y más que nada nos gusta conversar mucho, nos gusta compartir. Y además creo que también es por el hecho de que, o sea, los dos como que tenemos muy buena onda, ¿no? ¿Sabes? Hay buena conversación. Y también hay este espacio, o sea, de que... Y es más, ese fue uno de los motivos por los cuales nos decidimos con lo del podcast. Sí. Y ya bueno, ahorita lo iremos. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Sí. Pero bueno, más que nada para ponerles en contexto de que hemos tratado de hacer varios proyectos juntos hasta que sucedió ese momento en donde nos encerraron a todos. Ustedes ya saben qué años fueron. Y bueno, ahí surgieron muchas cosas. Por ejemplo, el tema del entretenimiento y el hecho de que ahorita estemos en un podcast también tiene un poco que ver con el hecho de que esto se hizo bastante popular. El tema de, no sé, los streamers, los podcasts, creación de contenido en general. Hay mucha gente que empezó a crear contenido en esta época de encierro. Y pues no fue la excepción, porque él intentó hacer algo que aquí les va a contar. Tienes que contarnos qué intentas hacer en ese tiempo. Pues a ver, yo para esto, un pequeño gran contexto, durante mucho tiempo de mi vida siempre consumí contenido, pero nunca tenía con qué hacerlo, es la realidad, ¿no? Hasta que llegó esta temporada fea, que se llamó pandemia, y tuve que, pues, adaptarme a la virtualidad, conseguí una computadora, bueno, gracias a mi familia realmente, y la cosa es de que me puse a jugar, conocí mucha gente, en fin. La cosa es que terminé empezando a interesarme por, pues, seguir los pasos de tantos, que el streamer, que sea youtuber, que quien sea, ¿no? Y dije, bueno, ya tengo la máquina, ya puedo hacerlo. Claro, no hay excusa ya, no hay excusa, la tengo que inventar. Así es, entonces me animé y empecé a incursionar en Twitch, en hacer en vivos. Para esto, realmente donde lo intenté como popularizar fue con mis amigos. Claro. Con mis amigos más cercanos. Lo publicaba en mis redes sociales, a ver si alguien pasaba. O, bueno, quizá por ahí uno que otro amigo me trató de ayudar como a compartirlo más, pero no llegó a más. Y bueno, ya no seguí porque me empezó a ocupar con cosas de la vida. Sí. ¿Y tú también? Sí, o sea, como él dice, y como también había mencionado yo, en la época de pandemia surgió mucho de estas cosas. Se empezó a hacer como que muy... Bien popular, estaba bastante de moda y él lo intentó. De hecho, me alegra bastante que lo haya intentado porque conociéndolo a él, yo sé que a veces es complicado empezar algo y sobre todo cuando tiene que ver con hablar y jugar y ustedes saben, como que estar ahí presente no es algo sencillo porque yo también lo intenté, ahorita les voy a comentar. Pero me alegro mucho de que lo haya hecho y en realidad, a día de hoy, trato de seguir animándolo a que no lo deje completamente. Pero bueno, es otro tema. Igual el hecho de que estemos acá ya es bastante. Hablando frente a la cámara es bastante. Entonces, por mi lado, en cuanto a creación de contenido y algún acercamiento que he tenido respecto a ello, en realidad, aparte de este podcast que estamos aquí creando, pues yo me animé a crear contenido, creo que de manera un poquito más seria el año pasado. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha gustado como que esto de hacer cosas en internet. Yo cuando tenía más o menos 11 yo quería grabar videos, quería hacer cositas, aunque no lo tenía muy claro. Pero lo que suele suceder es que uno no tiene las herramientas para hacerlo. También es verdad que hay gente que tiene un celular muy malo, apenas tiene una computadora y puede hacer cosas geniales. Pero honestamente en mi caso, también porque no tenía ninguna referencia, o sea, yo veía youtubers, veía gente así, pero lo veía muy lejano a mí. Entonces como que siempre se quedó como una idea y a veces también me frustraba un poco no poder hacerlo. Pero bueno, fue pasando el tiempo, en pandemia como que intenté hacer alguna que otra cosa más relacionada a la música quizá, y no fue hasta más o menos el año pasado que ya pude comprarme un teléfono, que ya tenía una laptop mucho mejor, y dije, bueno, vamos a intentarlo. Y empecé a crear contenido y a día de hoy todavía lo sigo intentando. Para cuando vean este video, pues sigo intentando cosas. Pero es diferente cuando intentas cosas con tu mejor amigo, ¿no? Entonces, esto es algo muy diferente. Y pues eso es más que nada mi acercamiento, digamos, a esto de creación de contenido, así como él. Pero ahora vamos a hablar puntualmente del tema podcast, porque les hemos hablado de streaming, les hemos hablado de contenido, contenido en general. Pero ¿por qué un podcast? ¿Por qué es que estamos aquí exactamente? Bueno, esos créditos me los tengo que dar. Sí, y nos va a explicar por qué. Pero o sea, es muy sencillo. Yo consumo mucho contenido en internet, como te digo, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde muy chico. Pero el podcast empezó, con tantas cosas
como puede ser comedia, que no es para todos, obviamente, yo sé que a veces hay comedia y comedia. Por otro lado, también empezaba a escuchar historias tipo ficciones, así tipo audiolibros. Claro, audiolibros. Una cosa así como audiolibros. Y me gustaba mucho, por lo menos en el caso de los de comedia, ver a gente conversando. O sea, sean 2, 3 personas, así. Y bueno, ya ahora hay un montón, o sea, ya es una barbaridad. Hay muchísimo. Pero antes era como más de comedia o era más de un tema muy puntual o narrando historias. Claro. ¿Ya? Y el formato se me hizo bien interesante. Entonces, la cosa es de que yo me di cuenta de que con Siberia durante mucho tiempo nosotros hablábamos, o sea, de muchas cosas, o sea, que si de música, que si de la vida, que si de temas puntuales. Entonces yo decía, pucha, ¿y por qué no grabarlo? O sea, a ver, de nuevo, nosotros somos de cierta manera nuevos en todo, ¿no? Pero decía, a ver, a alguien le puede llegar a interesar esto, ¿no? Entonces al final de cuentas yo decía, pucha, mira, tanto tiempo hablando con Siberia, hablábamos de tantas cosas distintas. Yo dije, ¿por qué no vamos a esto? Ya de una vez. Sí. No hay que perder el tiempo. Y de hecho, como les habíamos comentado, que estemos aquí en ese momento nosotros y que nos estén viendo, ha tomado también un buen rato. Sí. Porque, paréntesis pequeño, o quizá no tan pequeño, nosotros ya hemos intentado grabar nuestro primer episodio. Claro, este es el primer episodio para ustedes, que está todo bien y por eso lo están viendo. Es el tercero. Sí, para nosotros es el tercero. Como ya saben imaginar, hay mucho prueba y error. Hemos intentado muchas cosas. Pero bueno, nuestro primer episodio tuvo ahí algunas cositas que no salieron muy bien, pero también creo que eso nos ayudó a aprender porque a día de hoy tenemos ya todo listo, tenemos todo más ordenado y también va mejorando la calidad. No, y además que, a ver, siendo honesto, creo que ahorita como que es el momento un poquito más tranquilo. Sí. Porque, a ver, un pequeño contextito. Les vamos a dar contexto de lo que nos ha pasado. Antes teníamos acá, al lado de Siberia, es gracioso. Un aparato. Ahí le vamos a dejar un pequeño clip de cómo se veía antes. Sí. Pero había un aparato ahí que daba aire y sonaba como la mierda. Sí, sonaba malísimo. Es que, muy mal. Contexto también, es que fue en verano. Cuando intentamos grabar el primer episodio para este podcast fue como en abril, creo, ¿no? Marzo. Y todavía hacía mucho calor. Aquí donde estamos en el estudio hace bastante calor. Entonces teníamos como un tipo de... Es un... no sé, algo un para... ventilador sofisticado. Sí, algo así como portátil, pero sonaba como un avión y estaba al lado mío. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que pasó. Otra de las cosas que sucedió fue de que cuando intentamos grabar, bueno, primero el audio, ¿verdad? Hubo un problema con el audio. Esto no existía. Esto no existía. De paso, esto no existía. Yo tenía un micrófono negro. Y lo tenía en la mano. Lo tenía en la mano. No había brazo. Sí, de los típicos de cable, pero que igual ahí había un ruido extraño. Entonces como que no había esta, digamos, armonía que se ve entre los dos micrófonos. Y al menos ahorita ya no hay esta interferencia. Claro, ya no hay interferencia y hemos tratado de que todo eso quede bien. Pero antes eso no existía. Y por último, y no menos importante, el tema de la grabación. Que en ese momento estábamos grabando también con un teléfono, sin embargo, ese teléfono presentaba algunos inconvenientes. Así es. Y lo que sucedió es que básicamente estuvimos grabando, creo que ese episodio fue, no sé, el más largo que hemos tenido. Y lo peor es que fluyó muy bien, o sea, lo que dijimos estuvo perfecto, aunque ahorita está saliendo mejor, la verdad, está muy chévere. Pero en ese momento como que grabamos todo y luego cuando ya estábamos, ya salió el episodio, ya estamos listos, vimos y el celular se había apagado. Murió. ¿En qué momento habrá muerto? No lo sabemos exactamente. Hasta que prendimos el celular y vimos que de un momento a otro como que se cortó. Y se quedó ahí y murió. Y hubo unas cosas un poco extrañas ahí. Y claramente, pues, el tiempo que habíamos invertido y todo eso, pues, un poquito quedó ahí. Es que fue un montón de tiempo. Sí, la verdad. O sea, fueron muchas cosas en realidad. Hay mucho contexto detrás. Pero como dije, creo que eso nos sirvió para a día de hoy mejorar todas estas cosas y que todo quede muy bonito. Y muy aparte de eso, o sea, antes de empezar, digamos, ya con el estudio y con todas las cosas que ven acá, también hubo un proceso creativo que nosotros tuvimos que pasar. Porque nos hemos reunido y hemos estado aplazando el tema del podcast durante mucho rato. ¿Cómo les hago entender que el nombre ha cambiado 3, 4 veces? Exacto. A ver, para esto, no existía esto. Claro, no existía esto. No tenía ni siquiera esta facilidad de una mesa. Creo que esto fue lo último, o sea, el estudio fue como que lo último. Primero fue como que ya, queremos hacer un podcast. Bueno, primero él me dijo, ¿no? Como ya comentó, fue un poquito idea de él.
ya, hay que hacer un podcast. Y yo le digo, ¿estás seguro un podcast? Sí. Y yo pensaba al principio, les voy a ser honesta, algo así como virtual. Yo le dije, ya, mira, ¿qué te parece si tú es videollamada, literal, su llamada de Discord? Tú es de mi casa, yo de la tuya, y ponemos el mismo fondo cortado y hacemos como que estamos en un estudio. Y cositas así. Pero él me dijo, no, lo que pasa es que nosotros fluimos mejor en persona. Y eso es cierto. Cierto. Como ya lo comentó, cuando nosotros salimos así para reunirnos y tal, nos ponemos a hablar de cada cosa en el parque y podemos seguir hablando y hablando y hablando. O sea, cada vez que salgo con él, después de llegar a mi casa me duele la garganta de tanto rato estar hablando de muchas cosas. O sea, te sientes cansado. Claro, sí. Sí, es bien fuerte porque a mí también me pasa, bueno, nos terminamos de hablar, lo que fuese, y ya es como, la miércoles, oye, sí, wow. Siento que corre una maratón. Sí, literal. Es que hay muchas cosas de las que podemos conversar y de hecho eso van a estar viendo también durante los episodios, cabe resaltar. Pero bueno, entonces quedamos en eso de hacer el podcast y fue como que ya, vamos a hacerlo. De una vez. ¿Cuándo? Ya. Tal día. Y así se fue aplazando las cosas porque como ya se imaginan, pasaban cosas. No había cosas, también nos faltaban. Y bueno, al final como que un día, después de tantas salidas y todo eso, dijimos, ya, esta vez sí lo vamos a hacer. Ahora, lo importante, ¿cómo nos vamos a llamar? Porque eso sí fue un tema, creo que no de lo más complicado, pero sí algo que tenía que más o menos gustarnos a los dos y que tenía también que tener un significado para los dos, ¿no? Porque, y que sea dinámico también. Porque también, o sea, a ver, entenderán, el mundo del internet es muy cruel en el sentido y competitivo. Y competitivo, pues, ¿no? Entonces como que si tú pones algo que no es atractivo, a nadie le llama, es como, volví a escuchar... Perdón a quien haya utilizado esto, pero volví a escuchar el mismo nombre de ChatGPT por quinta vez. Tal cual. ¿No? Y ya, ¿no? Pero ya en un punto nosotros nos dimos cuenta como qué sentido le podemos dar a lo que pensamos, ¿no? O sea, de alguna otra manera, y eso otra vez, como lo recalco, lo van a ir notando ustedes, este podcast es más que nada para nosotros conversar de lo que querramos conversar. Sí. Queríamos mantenerlo esto como que muy natural, muy original, que siga sintiéndose como una conversación entre dos amigos, y tal cual, pero que de repente hay cosas que a la gente le puede llamar la atención, le puede gustar, le puede interesar. Claro. Y bueno, siempre vamos a estar como que leyendo sus comentarios y todo eso, pero más que nada es una conversación entre nosotros, porque decimos, wow, nuestra manera de hablar y cómo compartimos las cosas, nuestro punto de vista, creo que estaría genial compartirlo con las personas. Y no es por creernos nada. Eso sí, de paz, o sea, acá no nos conoce nadie. Sí, exacto. Nadie, literal. No nos creemos más que para nada. Sencillamente es porque nos divierte. Sí. Tal cual nos divierte. Y entonces, en serio, justamente es por eso. A ver, tratamos de hablar de cosas relativamente serias, interesantes, pero sin llegar al punto en donde se vuelva algo incómodo. Exacto. Y más bien algo que quizá a ustedes, a nosotros propiamente, nos haga generar discusión, pero en buena onda. Claro. En una conversación de dos amigos, ¿no? Exacto. Entonces, creo que también esperamos eso de ustedes, ¿no? Como tal, que también puedan tener como este espacio para poder conversar con alguien, con quien sea. Porque yo creo que la riqueza está en interactuar, no está en compartir lo que nosotros pensamos, las opiniones, porque no siempre vamos a estar de acuerdo. No. Eso es verdad. Y créanos, ¿no? Sí, van a haber muchos temas en los que no vamos a estar de acuerdo, pero la idea es esa, ¿no? Como que compartir y dialogar y pensar, ¿no? En todo eso, y también para eso están ustedes, para decirnos qué cosas les gustaría ver aquí. Pero bueno, básicamente fue así, decidimos el tema del nombre, que me acuerdo que fuimos a creo que una pastelería a decidir eso, era muy tarde en la noche, y quedamos con el nombre. Claro que para esto ChatGPT nos dio una ayudadita, como suele ser. Un codazo, pero ya lo adaptamos. Lo adaptamos, le dimos un poco de sentido. Sí. Y de ahí nos quedamos con dos en serio y nos gustó ese nombre. Nos parece interesante y creo que sí engloba más o menos lo que somos nosotros dos. Sí, porque también no es que seamos, como bien dicen, ¿no? Claro. Extrovertidos. No. Claro, obviamente nos entretenemos los dos acá conversando, pero a ver, no es que Siberia o yo seamos como el alma de la fiesta. Definitivamente el protagonista, así que se la quiere pasar increíble. Claro. Que es el supermente positiva de la vida y bienestar. Exacto. No necesariamente somos tan así. Es más que nada que cuando estamos los dos juntos, pues hay cierta química. Entonces queremos captar eso y que de repente ustedes también lo puedan sentir, ¿no? Como una conversación ordinaria puede ser entretenida y divertida, porque en este caso pues somos los dos. Así es. O puedes llevarte a más, o sea, pensar. Exacto. Que eso es lo más interesante. A cuestionarte. ¿No? Cuestionarte, reflexionar. Es más que nada eso. Sí, porque como ustedes saben, las cosas a día de hoy están complicadas. Hay muchos temas de los que podemos hablar en realidad. Y de los que se tienen y de los que se van a hablar en realidad.
Pero eso ya lo van a ir viendo durante los episodios. Y bueno, más que nada, este episodio ha sido para poder comentarles un poco quiénes somos nosotros. Introducirlos a este mundo. Qué es lo que queremos hacer, qué es lo que vamos a hacer y para que nos conozcan un poco más. Pero ya estaremos hablando de muchos otros temas en los siguientes episodios. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada más. Muchas gracias, más bien, por haberse pasado. No sé cómo te topaste con Dos Extraños, pero espero que de verdad disfrutes este espacio. O sea, al igual que para nosotros un espacio, también creo que es para ti un espacio. O sea, aprovéchalo. Tennos de fondo, limpiando. Sí, tal cual, No importa. Vamos a hablar de muchas cosas, nos pueden poner de fondo por si acaso, cuando estén haciendo, cuando estén trabajando, cuando estén limpiando. Lo que nos importa es que pienses. Exacto. Piensa un ratito. Así que, ya saben, este es Dos en Serio y este ha sido nuestro primer episodio. Muchísimas gracias por vernos. Pueden dejar sus comentarios, pueden dejar sus likes, sus ideas, pueden suscribirse. Vamos a estar haciendo muchas cosas más y esperamos que ustedes puedan ser parte de esto. Así que esto fue Dos en Serio. Muchas gracias. Muchas gracias por vernos. Cuídense. Chao.